Todos, son las 22 horas y vamos a hablar hoy de una figura de concesión llamada delegación que ha sido cuestionada desde el inicio por parte de distintos sectores de Manta a la concesionaria, a la delegataria Agunza, para la operación de ese que era hasta hace pocos años el único puerto de aguas profundas del Ecuador, desaprovechado durante décadas, hasta que desde hace 10 años más o menos empezó a funcionar el puerto de aguas profundas de Pozorja, que le ha quitado con la competencia nada menos que casi la mitad de la operación de carga al puerto de Guayaquil, que maneja Contecón. ¿Qué han hecho bien y qué han hecho mal unos y otros? Lo que sucede en Manta va más allá de las implicaciones para ese puerto y para Manabí. Es una lección de qué se hace mal, de qué se hace bien y de qué se puede hacer mejor. La semana pasada había programado este espacio con Roberto Salazar, quien viene a responder por Agunza. Les pedí que los postergáramos para esta debido a los hechos del caso Metástasis. Tuvieron la gentileza de coincidir, ya que en una ocasión anterior, en cambio, ante una invitación mía, el encargado no estaba. Entonces queda claro que no solo es el destino del puerto de Manta lo que está en juego, sino de una figura que no por tener defectos debe desecharse en este país, sino que debe mejorarse, y especialmente en el tema de vialidad. Las concesiones son una forma de sacar adelante la estructura pública, aún en las que llaman estratégicas. No está concesionada el agua potable en Guayaquil, y no ven lo bien que funciona, sin que sea perfecto el funcionamiento. Y tengo el orgullo de decir que cuando estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo entre el 96 y el 97, me correspondió impulsar los estudios para esa concesión y para otra, la de Panavial, que ahora opera la Panamericana Norte de Quito a Carchi. Bueno, lo de hoy ojalá sirva como ejemplo. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Esta noche vamos a hablar de la respuesta de Agunza sobre el manejo y la concesión que se llama delegación realmente del puerto de Manta. Los pueden seguir en Facebook y en YouTube de Vera a su manera. También en Extreme TV Cable, que es Canal 15 en Vito TVO o 709 si prefieren señal de alta definición allí mismo. En DirecTV es el canal 194, canal 9 en Manabí, solo allá señal abierta, y por ser este un tema vinculado con la provincia, en este momento con enorme sintonía y expectativa. En estas dos cableras, más el resto, nos pueden seguir por RTU, en DirecTV 177, en CNT 12, en TV Cable 69, en Claro TV 30, en Cable Unión 09. Radio somos 101.3 FM, Radio Centro, en Manabí Candela con K, 89.3 FM, en Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM, y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Mañana va a estar aquí el ministro de Economía, economista Juan Carlos Vega. El jueves, la viuda de Fernando Villavicencio, cuya audiencia del caso debió verificarse hoy, la han postergado para el 6 de febrero. Es evidente que no quieren hacer justicia. ¿Qué se hizo el informe del FI con el gobierno anterior? ¿Cómo lo va a usar el COSEPE? ¿Hasta cuándo lo esconden diciendo que va a entorpecer el trabajo de la Fiscalía cuando más bien se puede complementar? Hay otras señales positivas hoy día en el país, pero de esos temas hablaremos en otro momento. No quiero dejar de mencionar que se aprobó la ley de emergencia económica del jefe de Estado con 107 votos, y ojalá las acepten con las modificaciones que mejoraba esa ley
por un lado, y que la asamblea será presidida por Viviana Veloz el día jueves para considerar si autoriza o no la asamblea el juicio Jorge Glass enviado por el juez Rivera. Ya saben quién es, ¿no? Ese que aparece en los chats de Tonero como gran pana el uno del otro y que se hacían arreglos y favores el uno del otro. La asamblea no tiene nada que decir más que devolver esa consulta que mandó el juez Rivera, puesto que la consulta cabía si estaba en funciones Jorge Glass y no lo está refugiado en la Embajada de México, como devolvió la asamblea la consulta que se hizo sobre el caso Sobornos de Correa. Es decir, como mencionaba hace pocos días aquí mismo, con el caso Metástasis no hemos ganado nada, hemos avanzado mucho solamente. Cuidado con bajar la guardia, cuidado por creer que por decir la verdad se acaba la impunidad en este país. Cuidado, ni un segundo de tregua. Ahora sí, María Clara Triviño, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Iniciamos con nuestro invitado, Roberto Salazar, que hoy justificó recientemente, en estos términos, haber interpuesto una medida de protección ante los crecientes cuestionamientos a la delegación, a su representada Agunza, para manejar el puerto de Manta. Esto gracias a Alerta Global. Las actuaciones de la Autoridad Portuaria de Manta, al finalizar el gobierno anterior, obligó a la delegataria a tomar esta medida para proteger sus inversiones ante la ilegal amenaza de una terminación unilateral del contrato. La justicia le dio la razón a Agunza y detuvo estas actuaciones arbitrarias que hubiesen significado pérdidas millonarias al Estado y al puerto de Manta, pero sobre todo para no cometer errores del pasado ahuyentando la inversión extranjera. Las afirmaciones del señor Celi sobre los ingresos de Agunza y los pagos al Estado son erradas, incompletas y buscan inducir al engaño. Las cifras reales no son las mencionadas. Han distorsionado los costos operativos y regalías para construir una narrativa ocultando las millonarias inversiones en el puerto que han permitido no solamente el crecimiento de su carga, sino también la generación de empleo y beneficios económicos para la provincia. Roberto Salazar Braco es miembro del directorio de Autoridad Portuaria de Manta, fue de mayo del 2007 al 2009, presidente del directorio de Autoridad Portuaria de marzo del 2010 al 2014 y es presidente del terminal portuario de Manta TPM del mayo del 2017 a la actualidad, miembro de la Cámara de Industrias de Manta, la Cámara Ecuatoriana Americana, capítulo Manabí y el directorio de la Cámara Empresarial de Manta 2023. ¿Quién dice que amenazaron con una terminación unilateral del contrato? Bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto poder estar aquí. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, Manabí, sobre todo. Carlos, esta fue la primera intervención en la que el contraalmirante Muñoz manifestaba que tenía una causal para la terminación unilateral del contrato con Terminal Portuario de Manta. ¿Dónde manifestó eso el almirante Ronald Lisandro Muñoz Cedeño? Lo dijo en una entrevista en su programa y también lo dijo en una reunión que mantuvimos en la Autoridad Portuaria de Manta. Pero no lo dijo formalmente en la comunicación que le mandó usted el 4 de octubre. Dice, por lo cual, sobre la base del contenido de dichos informes, se le concede el término de 15 días a partir de la notificación de la presente comunicación para que presente los descargos y justificaciones en relación a los hechos señalados en los documentos, informes, trasladados para su conocimiento, a fin de que ejerza su derecho a la defensa al amparo de lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador. Le dice, defiéndase de esto que le estamos comunicando a ustedes. Y lo que le estaban comunicando, básicamente, es que hicieron un cambio de accionista sin notificar como exigía el contrato. Lo que pasa, Carlos, es que llama poderosamente la atención que primero no hubo ningún cambio de accionistas. Segundo, no hubo cambio de accionistas. Y aquí hay una comunicación precisamente que nosotros le enviamos al economista Rigoberto Carballo el 3 de febrero. Nosotros, el gerente de Terminal Portuario Manta le indica en ese momento al economista Carballo que se estaba generando una reestructuración societaria. Por lo cual vendían las acciones de uno a otro. No había venta. ¿Qué es lo que hacían? Una reestructuración es algo común que hacen las empresas globales. ¿Para qué? Para precautelar la eficiencia de sus operaciones en todo el mundo. Mire, puede ser por temas políticos, puede ser por temas económicos, pero lo que pasó, Carlos, es que Agunza, Chile,
hacía una reestructuración con Agunza Internacional. Tal fue esta sorpresa para Agunza que incluso, obviamente, da paso a esa interposición de la acción de protección, pero nosotros vamos nuevamente al origen. Si hubiese sido, decir, malinterpretaron la reestructuración societaria. Por supuesto. Confundieron lo uno con lo otro. Tal es así, porque si hubiese sido una venta, no hubiésemos podido, como se refleja hoy día en la página de la Superintendencia de Bancos, ser los accionistas, me refiero a Agunza, ser los accionistas mayoritarios del terminal portuario de Bueno, Manta. si era previsible, a juicio de ustedes, que se produzca esa confusión o mala interpretación, o mala fe, si quiere, ¿por qué no notificaron? Señores, vamos a hacer esto. Les aclaramos, por si acaso, no es una venta de acciones, es una reestructuración societaria. Cuidado, se confunden, sabiendo además ustedes que hay una gran cantidad de sectores en Manta críticos de la delegación, contrarios a que ustedes sigan manejando la cuestión y negativos respecto a los resultados. Carlos, empiezo por el último. No es una gran cantidad de sectores y ya voy a hablar con documentación sobre eso. Y sobre el caso de las acciones, precisamente el contrato habla, si hubiera una venta tendríamos que notificar. Pero aquí no existió ninguna venta. Según ustedes no, de acuerdo. Y por eso mismo pregunto, si la figura podía prestarse a malas interpretaciones, porque es como un acto de buena fe y de delicadeza. Exacto. No decían, señores, esto no nos corresponde siquiera notificarles, pero por si se van a confundir, esto es lo que estamos haciendo, reestructuración. Carlos, pero sin embargo notificamos. Y es más, aquí hay un informe de asesoría jurídica. Después de que les piden explicaciones. No, esto fue en febrero. Esto fue en febrero, 8 de febrero de 2023. Hay un informe de la asesoría jurídica que determina, y quiero leerlo textualmente, Carlos, si me lo permite. Sí. Dice, en el presente caso, y toda vez que no existió cambio de control en el gestor privado, no se considera que se subsume a los supuestos previstos en el literal de la cláusula 72, bla, bla, bla. Por lo expuesto, y toda vez que no existen factores que agraven la acción sujeta a la falta muy grave, se debería aplicar con la multa mínima del rango previsto en el contrato de gestión delegada. Es decir, ya se hablaba de un castigo económico, porque se había analizado la información y habíamos ahondado en detalles, a tal punto que en la todo asesoría caso era un jurídica, castigo menor a la infracción si es que se lo hubiera cometido. Si se lo hubiera cometido, ellos deberían apelar a causal directamente. Es que la pena es o el castigo es por no avisarles oportunamente. Entonces, no por violar el contrato, es que por una no violación. notificar esa reestructuración accionarial. Así es. Porque si, según ustedes, hubieran vendido las acciones sin avisar, podía caber la causal determinación. Es que el contrato es absolutamente claro en ese sentido. Por eso es que el informe jurídico de la época de la gerencia del señor Carballo determina que no existe causal. Ok. Lo que es, entonces, si hubieran ustedes hecho eso, sí cabía la causal. Por supuesto. Si hubiese habido una venta como tal, habría cabido. Ya, vamos a la acción de protección que ustedes consiguieron del juez aquí. Sí. A mí me llamó la atención que terminadas las exposiciones de quienes estaban contra ustedes y pedido si la otra parte, el abogado ustedes quería exponer, no expuso. ¿Por qué? Carlos, porque los hechos son tan contundentes que si el abogado determina que no tiene que volver a intervenir, sencillamente no va a intervenir. Si no, no hubiesen fallado a favor. Ahora, estaban atentando contra derechos constitucionales de Agunza. Extraña más el asunto que sea así para el juez. El juez, sin oír la contrarréplica del abogado de ustedes, les concede la acción enseguida. Pero con todos los documentos habilitantes. ¿No es eso sospechoso? Yo no lo veo sospechoso. ¿Por qué la hicieron en Guayaquil? Por una sencilla razón. El domicilio de Agunza es Guayaquil. Y no solo de Agunza, Carlos, sino de 3 o 4 de sus filiales. Entonces, donde es el domicilio, el accionante de la acción de protección puede hacerlo. Ok, vamos ahora a la persona a quien usted se refirió hace pocos instantes. María Clara Triviño Martínez. Fue el almirante Ronald Muñoz, a quien el ministro César Ron puso como presidente de la Autoridad Portuaria en Manta, quien inició el severo proceso de cuestionamiento a la empresa Agunza. Esto fue el 26 de noviembre en Ver a su manera. En realidad, el alma del puerto es la flota pesquera y sus actividades conexas. Las capacidades del terminal pesquero y de cabotaje están restringidas por cuanto se destruyeron 180 metros de muelle durante el terremoto. Y a pesar de que han existido proyectos para su reconstrucción, no se los ha mantenido en firme. La reparación de eso exige 25 o 27 millones de dólares. Alrededor Y Agunza ofrece
yo me hago cargo de eso, amplíenme hasta allá la delegación, ¿por qué no? Ellos intentaron que se le extienda la delegación, pero entiendo que las fuerzas vivas de la ciudad se opusieron en su oportunidad, y cuando nosotros llegamos, que eso estaba en el aire y sin resolverse, en las coordinaciones hechas con mi ente rector, el Ministerio del Trabajo, me dispusieron que no era eso negociable. Yo no soy el único que se equivoca aquí. María Clara Triviño acaba de cometer un pequeño error y quiere hacer su rectificación. En efecto, esta declaración fue emitida el 26 de octubre. Por error yo dije el 26 de noviembre, aquí en Ver a su manera. Gracias, María Clara. Pequeño detalle, pero importante éticamente. Ahora, ha existido una oferta por parte de una empresa que representa quien es actualmente la canciller para ampliar y mejorar por $25 millones las instalaciones correspondientes al puerto pesquero. ¿Por qué se han opuesto ustedes? No, eso es absolutamente absurdo. Primero, nosotros no tenemos nada que ver, Carlos, con el puerto pesquero y de cabotaje. Correcto. Sí, nosotros cuando se delegó el puerto fue absoluta e íntegramente la parte internacional. Muelles 1 y muelles número 2. Nosotros no tenemos nada que ver con el muelle pesquero o de cabotaje, por lo tanto desconocemos si hay alguna propuesta, alguna empresa, alguna compañía o algún funcionario que estuviera realizando alguna gestión. ¿Conocía usted que hubo otros oferentes interesados en el puerto de Manta, entre ellos la empresa Volor, francesa? Es así representada la actual canciller. Esa oferta fue de $800 millones, inclusive se la publicó en algunos medios de comunicación. Y recuerda usted que casi 6 meses antes de adjudicar el puerto o de delegarlo a Agunza, Correa dijo en una sabatina que aquella con quienes se los daría sería ustedes. Bueno, primero, yo no conocía, porque recordemos algo, en el 2014 se eliminaron los directorios de los puertos públicos y con eso todos los funcionarios o los delegados que actuábamos, ¿verdad? Lo que sí pasó en el 2016, Carlos, es que si habría existido interesados en la delegación del puerto de Manta, salieron corriendo. ¿Por qué razón? Por el terremoto de 7.8 que devastó el puerto de Manta. No es que por ahí se cayó un postecito, no, lo devastó, Carlos. Hubo que hacer trabajo de cambio de pilotaje de los muelles, las vías principales agrietadas, los muros ¿Cuánto gastaron ustedes en la reparación del puerto? Nosotros intervenimos inmediatamente, a pesar de que no era nuestra competencia, porque el puerto es obviamente la Autoridad Portuaria de Manta, pero ya estábamos delegados, ya habíamos recibido las instalaciones, no podíamos estar cruzados de brazos. Gastamos aproximadamente $5 millones en la reparación de los accesos a los muelles y el cambio de pilotes de los muelles. ¿Cuántas son las inversiones que han hecho desde que tienen la delegación en el 2017? Carlos, tenemos $69 millones invertidos hasta el cierre de este año, proyectado hasta el 2023. ¿Es cierto que eso le ha producido al Estado solo $8 millones aproximadamente? Eso le ha producido al Estado $69 millones. Los 8 millones son regalías, Carlos. En regalías, correcto. En regalías. ¿69 en qué le ha producido? De los 69 tenemos 60 millones en inversiones, 10 millones este año, están en proceso de culminación. Tenemos 7 millones en inversiones en mantenimiento. Mantenimiento, no creamos que mandamos una máquina a reparar. Mantenimiento del rompeolas, mantenimiento del dragado. Eso queda para el Estado porque el puerto es del Estado. Así es. ¿Cuánto han tenido ustedes en regalías en el periodo? En el periodo hemos tenido 8 millones... No, ustedes no, el Estado ha tenido 8 millones en regalías. Nosotros tenemos una utilidad cerca de $20 millones, Carlos. ¿Le parece correcto que el Estado haya ganado aproximadamente $1,5 millones por año en regalías como producto de la operación del puerto que ustedes hacen? Si lo ponemos en contexto real, ¿qué le parece si yo le digo a usted, Carlos, que en este contrato de delegación el Estado no invierte $1? Pero para eso son las delegaciones y las concesiones. Pero las delegaciones... El Estado no invierte $1, Carlos, el Estado le ha invertido con la infraestructura que se las entregó a ustedes. Lo principal del puerto estaba hecho. Pero destruido. Ustedes mejoraron, no todo, el puerto operaba. No. Y podremos hacer un ejercicio hablando con los usuarios del puerto.
Pero Carlos, la realidad ¿No es... llegaban antes vehículos al puerto que ustedes estuvieran Sí, ahí? por supuesto, ¿No hasta el llegaban año antes 2016. cruceros de que ustedes estuvieran allí? Pero hasta el año 2016 llegaban 13.000 vehículos, no 95.000. Claro, el pues. movimiento era menor. Las inversiones que necesitó el ¿Cuánto puerto le dejan ustedes por vehículo al Estado ecuatoriano? al Estado ecuatoriano, a ver, esa es otra... 69 centavos de dólar. No, Carlos, es más de $1, pero déjeme... Oye, ¿cuánto se dejan ustedes por eso? Descontextualizaron todo. Nosotros, de la Supongamos operación de que más vehículos, de un la dólar. utilidad es de $20. Más de $1 por vehículos que Recordé. bajan y bajan 95.000 vehículos Es que en no es por promedio al vehículo, año. es que ahí también hay otra distorsión, no es por vehículo, es por volumen, es por peso. Y cada vehículo pesa por lo menos 3,5 toneladas. En canon variable Pero el promedio recibe ¿$1.5 más de, por vehículo? dependiendo del peso. Y hablo de los vehículos pequeños, hay vehículos mucho más grandes. La mayoría de los que Pero vienen la son operación de pequeños. vehículos no es lo que dijo el señor Celi, por ejemplo, que eran $120, pues, Bueno, Carlos. vamos a ver lo que dice Vamos a Celi. llegar allá. A propósito de Celi, dale, María Clara. El escándalo en torno a la desventaja para el Estado de la delegación, que es otra forma de concesión que ha puesto Agunza en el puerto de Manta, ha motivado que asambleístas como Guillermo Celi se involucren por considerar lo que afectan los intereses de los manavitas. Así lo dijo en una comparecencia anterior aquí en Ver a su Manera el 8 de diciembre. Hay que decir las cosas como son. Aquí está desde el día 22 de junio de 2020 este examen de indicios de responsabilidad penal en Fiscalía del Estado. Lo más grave es que cambiaron el canon fijo y el canon variable. Aquí dice la Contraloría que cambiaron el numeral 57 del contrato, de los pliegos a lo que luego fue firmado, inobservando lo que determinaba y generando al año palabras de la Contraloría, un perjuicio al Estado de 2.333.257 al año. Y aquí señala, Autoridad Portuaria de Manta, que a la actualidad, es decir, a diciembre del año 2023, la inversión es de $37 millones, no de 70. ¿En qué periodo que tienen la delegación? Desde el 2016 a la actualidad, 7 años. Esa es la realidad. Dividido Carlos. más o menos 5 5 millones de dólares dólares por año en inversión. Eso es, aquí está. Ok. Tratemos estos datos, ahora sí. Ok. Lo primero, Sí. lo de la Contraloría, que cambiaron el canon fijo y el canon variable. Carlos, le cuento yo la historia completa. El problema es, mire, yo lo conozco a Guillermo, no le fue muy bien en las últimas elecciones, siendo honesto, y Guillermo recién aparece a hablar del puerto de Manta y se enfoca en el inversionista extranjero. Solo quiero decir algo entre paréntesis. Durante el periodo de asambleísta de Guillermo Celi, precisamente a partir del 2017, año después del terremoto, hasta el día de hoy la Autoridad Portuaria de Manta, el puerto pesquero de los Manavitas, tiene 180 metros menos de muelle. Han pasado 2 gobiernos. Carlos, eso significa un lucro cesante para la Autoridad Portuaria de Manta de más de 8.4 millones de dólares. Se dedíquese al puerto pesquero. O sea, que no, anda no, mal, en vez de jodernos a lo que nosotros, pasa es que me llama es la lo que le está atención diciendo. y Guillermo se pone a repetir lo que dice el contraalmirante Muñoz en vez de ir a nuestras oficinas. Rebata las dos razones. A ver. Cambiaron el canon No cambiamos fijo. No. Cuando se hizo la propuesta de parte de Agunza, el gerente de la época de la Autoridad Portuaria cambió la propuesta de Agunza, rompió el modelo económico en más de un 400%, Carlos. 400%. ¿El gerente era quién en esa época? Un señor apellido Lazo. Ujú. Lo cambió. Obviamente, imagínese, tremenda barbaridad e ilegalidad. Si la Contraloría está equivocada cuando les das esas observaciones. Por supuesto. Ahora, ustedes le contestaron es diciéndole que nosotros sí, nunca fuimos parte del examen de la Contraloría. pero son aludidos ahí. Pero no somos parte. ¿Cómo podemos ¿no nosotros han contestado? intervenir? Nosotros, es más, le digo algo, Carlos. Nosotros fuimos a una primera reunión con la Contraloría y ¿sabe qué respuesta recibimos de la Contraloría? Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. ¿Cómo puede prevaricar una autoridad de esa naturaleza? O sea, les A eso nos anticipó enfrentamos desde el primer la día. Contraloría que no estaban de acuerdo Así es, con lo que estaban así es. Y examinando. podríamos ir a un A ellos no les correspondía opinar de eso. Exactamente, Les podemos ir correspondía a un opinar polígrafo, sobre ¿ah? lo que habrían encontrado. Entonces, imagínense, ¿por qué no nos hicieron parte del examen especial de la Contraloría? Para descargar todo esto. Entonces sale un informe, Carlos, pero que tiene tremendos vacíos, por no decir lleno de mala intención y qué sé yo, qué otra cosa más. Ya, y la otra cosa, la cifra que cita Guillermo Aquí Celi están, respecto a aquí cuánto están, ustedes perdón. han invertido. Dice Nosotros que no hemos- es lo que mencionaban. No es lo que, a ver, es que si Guillermo Celi hubiese ido a TPM
y hubiese contrastado esto y no se hubiese dedicado a repetir lo que dice el almirante, estaríamos hablando del mismo número. Podríamos diferir en unos 5 millones. ¿Por qué? Él habla de 37, pero hay 10.600.000 que están en proceso de certificación, Carlos, este año, que son unas bodegas de almacenamiento de graneles. Imagínense, hemos tenido que luchar un año para poder hacer inversiones en el puerto de Manta porque no tenía almacenamiento o capacidad de almacenamiento en bodegas. Y hay la inversión en mantenimiento que bordea los 7 millones de dólares. Nos queda diferencia unos 5 millones aproximadamente, pero no son pues 37. ¿Me explico? Entonces, en algún momento la autoridad portuaria va a empatar con toda la información nuestra y con todas las obras terminadas y va a llegar a este número. Cuando Carlos. ustedes asumieron esto, la expectativa era invertir 177 millones de la modernización y nuevas obras de los muelles internacionales de la terminal en Manta. ¿Cuánto de eso se ha avanzado? Estamos nosotros... De los 177, ¿cuánto? Estamos en 69 millones de dólares. Ok, quedan 2/3 partes por completar. Así es. ¿En el periodo que resta la delegación o en menos tiempo? Depende porque hay un gatillador de inversiones, Carlos, que habla de contenedores y esa es otra distorsión que la podemos explicar en este momento si es posible, porque cuando nosotros hicimos el proyecto, nos basamos en ¿qué? En proyectos del gobierno o del Estado. En ese momento hablábamos de Refinería del Pacífico. Eso proyectaba carga contenerizada y nosotros la proyectamos, pero lo que hemos hecho hasta ahora es adelantar inversiones. ¿En función de qué? De las necesidades del puerto. Claro. El solo hecho de que nosotros hayamos asumido, Carlos, el 100% del riesgo y el 100% de las inversiones, somos los más perjudicados si esto no funciona. ¿Cuántos contenedores desembarcan al año? Estamos aproximadamente en 8.000 contenedores referencia. Ellos dijeron que 5.000 aproximadamente. ¿Y la expectativa era? 50.000 contenedores. Ok. María Clara. Cuando volvamos, se une a nosotros como panelista vía Zoom el ingeniero Raúl Paladines Basurto, ex gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Los términos de la delegación del puerto de Manta a Agunza pueden y deben ser mejores para el Estado. Solo así puede admitirse que soporten manejos y condiciones que, si aplicaran correctamente la ley, debieron terminar ese contrato hace rato. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos con Roberto Salazar Braco en la réplica que corresponde a Agunza respecto a las aseveraciones que se hicieron de su manejo del puerto de Manta hace algunas semanas atrás en este programa. De paso, algunos de los invitados a quienes requerí una opinión crítica hoy no la quisieron dar, porque decían que solo lo harían si venían al set. Señores, cuando los invité a ustedes, vinieron solos del mismo lado. Esto no fue una invitación, un debate, sino una entrevista a Roberto Salazar. Aquí las condiciones del programa las pongo yo, no ustedes. ¿Está claro? Y no es cuando les conviene o les parece bien el enfoque, sino cuando a mí me parece bien. Si no, hagan ustedes su propio programa. ¿Está claro? Ok. El reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que reproducen el mismo número. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Lo pueden ver en resumen a lo que concluye en el periódico digital El Ecuador en Vivo, en su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos, Macro Digital, lo reproduce en simultáneo en estos mismos instantes. María Clara. Continuamos con el tema que nos reúne esta noche y veremos que César Ron, el exministro de Transporte, considera que la delegación de Agunza para el puerto de Manta es poco menos que un atraco. Eso fue en Vera a su manera el 8 de diciembre. Cuando se hace la revisión de las cifras, números fríos, de todos los puertos ecuatorianos, las recaudaciones que tiene el Estado ecuatoriano, el que tiene las peores cifras es Agunza, es Manta. Lo primero que hay que preguntarse es por qué todas las autoridades que me antecedieron no cumplieron con el dictamen de la Contraloría General del Estado. En este corto tiempo, lo que hemos hecho es
ponerle el cascabel al gato. Vamos con ese dictamen de la Contraloría. Recomendación 29 de ellos. Dicen, al gerente de Autoridad Portuaria de Manta corresponde disponer las áreas correspondientes de la entidad que realicen los estudios técnicos para determinar los valores necesarios para que Autoridad Portuaria de Manta alcance la sostenibilidad fiscal durante el periodo que resta de la gestión delegada de los servicios portuarios. Sostenibilidad fiscal no se está alcanzando. Y con base en estos análisis, aquí vamos a lo que hablábamos hace un rato, propondrá y negociará con la gestora privada y la adjudicataria, ustedes, las modificaciones pertinentes a los cánones fijo y variable, determinados en el contrato de gestión delegada con el objeto de mejorar los resultados económicos de la entidad delegante. ¿Están ustedes dispuestos a estas modificaciones pertinentes? Carlos, eso es lo que me sorprende. El ministro Ron no tenía que saber de puertos, pero tenía que darle todo el tiempo que merecía. ¿Sabe cuánto nos dio en la última reunión que sostuvo con nosotros? 33 minutos, Carlos, y solo habló él. ¿Cómo puede él poner en riesgo? ¿Para qué? Precisamente para buscar una solución a esta situación. ¿En Manta o en Quito? En Guayaquil. ¿Sí? Y lo que me sorprende del ministro Ron es por qué no habla de lo que hizo su antecesor, el ministro Herrera, un manabita que creo que sí le interesa el puerto de Manta. Él estuvo aquí y dijo que había llegado hasta un 90% de acuerdo con ustedes en conversaciones que ustedes aclararon que no implicaban renegociación, ustedes aclararon con otros términos, pero ustedes aclararon eso. En el afán de revisar el contrato, ¿ustedes estaban en esa actitud? Por supuesto. Aquí hay... ¿Cómo así lo quieren revisar? A ver, nosotros no lo queremos revisar. No, es la autoridad portuaria la que nos llama. Pero ustedes aceptaron esas conversaciones. Por supuesto. Y según Darío Herrera, usted habrá visto, dijo, llegamos a un acuerdo en 90% de los puntos. Pero él se refería a que el nuevo ministro no continúa pues con estas mesas de trabajo técnicas. Esa no es mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué ustedes aceptaron un 90% de acuerdos en cosas que querían revisar si la cosa está tan bien? Acuerdo en las cosas que debemos revisar. Por ejemplo, los cánones. Sí están de acuerdo en modificar eso. A ver, Carlos, si hoy día mi socio estratégico, ¿verdad?, tiene un problema, yo me voy a sentar a revisar, porque yo soy un buen socio. No es que tiene un problema, es que hay una desproporción no hay enorme entre lo que ustedes ganan y el Carlos, Estado. No hay usted mismo la cifra que sacó, han ganado 20 millones en 7 años, el Estado 8. Ustedes ganan 3-1 con relación al Estado. De regalías, de ganancias. ¿Y los 60 millones de inversiones, dónde quedan? Pues los están recuperando todo lo que el puerto tiempo lo produce. Vamos, Carlos, este es un proyecto de desarrollo portuario y tenemos 7 años, de los cuales 2 nos pasamos reconstruyendo el puerto. Pero un proyecto a 40 años no se va a medir en 6 años, pues, Carlos. Se va a medir a partir del 10º, 11º año. Esto es un negocio especialísimo. Mira el error de concepto que comete el señor Ron. Pretende comparar a los puertos entre sí. Ningún puerto es comparable, Carlos, porque tienen otras realidades, otros tamaños, otros hinterlands. Conclusión importante, ustedes están dispuestos a revisar el canon fijo y el canon variable. Hay una sola condición, Carlos, que no se rompa el equilibrio económico del proyecto, porque en ese momento, que significa que se pueda permitir la sostenibilidad del mismo. Cuando empezó este proyecto... ¿Qué significa que ustedes tengan qué rentabilidad promedio? ¿La que han tenido más o menos? Carlos, eso no lo vamos a debatir aquí. Se van a sentar técnicos a hacer eso, gente que maneja proyectos. Ustedes deben tener una expectativa. Mire, al momento no la conozco yo, porque yo no voy a renegociar esto. Esto lo va a hacer Agunza seguramente, y sus técnicos, y sus economistas. Y la contraparte estatal tendrá que hacer lo mismo. Qué bueno saber que tienen esa predisposición. Carlos, con eso, es que esto es importante. Un ratito. Sí. Raúl Paladines, bienvenido, buenas noches. Gracias por participar. Tras lo que acaba de oír usted, que ha sido uno de los críticos de la operación del puerto, inconforme con el manejo que hace Agunza, a su tiempo usted armó un propio puerto privado a un costado del aeropuerto, cuando las facilidades en el puerto de Manta no eran las adecuadas, etc. ¿Le parece que hay abierta una vía de solución o esta es una pose de la compañía nada más en la cual usted no cree? Bienvenido. Carlos, buenas noches Roberto, creo que está ahí, buenas noches país. Yo sigo con mi criterio desde el inicio, Carlos. Lo que comienza mal, termina mal. A nosotros, y esto no es un criterio mío personal, es de gran parte de los entendidos en puerto, me incluyo, nos han timado en la forma como se dio la concesión del puerto de Manta. Y eso no ha cambiado y creo que no va a cambiar. Cuando hablan de las inversiones, Carlos, es cero inversión. Todo lo que se ha hecho en el puerto de Manta es un reciclaje de lo que produce el puerto.
El puerto produce un promedio de 20 millones de dólares al año. Promedio hablo, ¿no? Ha producido 140 en los 7 años. A Portal le han dado 4 o 5. Han invertido 20, 30. O sea, nunca, escúcheme, nunca hubo un dólar de inversión propia. Esto es un reciclo de dinero. Ya nos quieren ver la cara de no sé qué a los manavitas. Y esto, tarde o temprano, mi querido Carlos, mi querido Ecuador, tiene que llegar a un arreglo definitivo. Han pasado tantas cosas. Ya esto trascendió gracias a ciertos programas como el suyo. Ya la gente entendió de qué se trata. Mi respeto para Roberto, mi respeto para algunos. Pero ya paremos. Ingeniero, ¿no acaba de escuchar ustedes lo que ellos han invertido en la reparación del puerto que les tocó por el terremoto, entre otras cosas? Carlos, todo eso está pagado y repagado con los dineros que ha producido el puerto. Yo también tuve en pandemia, yo tengo un puerto y sé lo que cuesta poner una piedra. O sea, ya que no nos vean la cara de estúpidos. O sea, Roberto sabe, lo conozco bien y creo que es el amigo de él. Pero ya, o sea, Carlos, créalo que ya hay una bendita pública aquí que no aguanta más. Ok, usted comenzó diciendo... Perdón, Carlos, sí. yo me temo que esto puede ir más allá de la... ¿Más allá de la qué? Más allá de lo que es reclamarlo en papeles. Esto cualquier rato va a haber un reclamo más de la ciudadanía, firme, fuerte. Lo que usted dice, comienza mal, termina mal. ¿Usted es partidario de hacer algo antes para que no termine mal? ¿Y qué sería lo que hay que hacer ahora? Carlos, sencillo. Ha habido tantas falencias que eso debe llegar y retomar a APM y manejarlo nosotros los manavistas. Estamos en capacidad de manejar y 10 puertos más, Carlos. Lo hicimos durante 50 años y con eso desarrollamos Manta, desarrollamos gran parte de la provincia y había rentas para el Estado. Ahora nos están dando dádivas. No es así, Carlos. Ingeniero, ¿por qué vía se rehace eso? Si eso se rehace, hay dos problemas. Se le da una indemnización a Agunza por una terminación unilateral o desconocimiento del contrato por un lado, y por otro, no se crea seguridad jurídica tras haber hecho todo ese proceso. A la primera que estamos inconforme, váyanse de aquí. Carlos, ¿cómo puede usted exigir seguridad jurídica si comenzaron haciéndolo injurídico cuando se llevaron el puerto? Pues todos los pasos dados para concesionar este puerto fueron chuecos, pues. Usted lo sabe, pues. Entonces, ¿por qué no se cuestiona eso? El contrato, yo mencioné hace un rato que Correa lo tenía decidido 6 meses antes de que se lo adjudique. Entonces, ¿por qué no se impugna eso de entrada? Se lo ha estado impugnando, Carlos, pero hay en este bendito país corrientes que lo lógico parece ilógico, pues, y lo cierto no es cierto. Entonces, en eso nos han metido. Juicios por aquí, juicios por allá. No, yo creo que llegará un momento en que será la bendita pública la que en su momento recuperará sus bienes. Es decir, ¿usted no cree que por vía de la renegociación o revisión del contrato con el nuevo Ministerio de Transporte y la nueva gente que haya en Autoridad Portuaria de Manta, esto vaya a convalidarse o salvarse? Mire, Carlos, tengo mis dudas porque cuando las cosas han tomado durante tanto tiempo ya, y nos han dado muestra de que cada que se da un paso, nos aparece por una, como dicen en el campo, una zancadilla o una trancada. Cuando nos damos cuenta, pues sacan una autoridad, ponen a otra, y así hemos venido pasando, pues, Carlos. Entonces, yo no veo seriedad. El momento que haya una cosa seria, o que haya un gobierno que exija, a ver, señores, aquí están, vamos, estos son los números, esto es lo que ha producido, y así se dieron los otros puertos. La Posorja comenzó de cero, porque aquí encontraron un negocio andando. Puerto Bolívar, vean ustedes las inversiones, grandes inversiones. En Posorja no había nada. Aquí cogieron un negocio andando, Carlos. Ok. Hablaron de Teus y todavía no llegan los Teus. Mil gracias. Y mire usted, Carlos, con esto termino. Sí. Esto ha detenido el desarrollo portuario de Manabí. Dentro del Golfo de Guayaquil hay 14 puertos y todos trabajan, todos compiten. Aquí resulta que ahora los que tenemos puertos estamos obligados a pedirle permiso a los señores para hacer una versión, porque así dice la concesión, pues, Carlos. Mil gracias, limitaron el desarrollo del Frente Costero de Manabí. Ahora sí, mil gracias y muy amable por no sacar nunca el cuerpo. Ya nos tienen idea de la cantidad de gente que consulté para que participe y a cuenta de que es por Zoom, no quieren intervenir. Ya ven que cuando se tiene claridad y arrojo, en el poco tiempo que hay se dice lo suficiente. Le agradezco. Vamos a lo de los Teus. Carlos, quiero responder algo. Y ahí tenemos la razón. Lo que se busca es eso. Queremos volver a manejar el puerto de los manavitas. Pero eso no puede Pero lo ha dicho atropellar.
Y, Desde el Carlos, origen la concesión fue usted- entregada y a el dedo. informe de la Contraloría al que ellos hacen mención, en ninguna parte del informe dice esto es ilegal, dese por terminado el contrato. Ciertamente, porque no se Entonces, refería a eso el mire, pedido que se le hizo esto- de auditoría a la Contraloría, sino al manejo de la delegación. Es No, que- se concedió legal o ilegalmente. Carlos, déjeme contarle algo más asombroso todavía. Quienes se oponen a esto accionaron al asambleísta Ricardo Vanegas en el mes de abril de este año. Vino a Manta, fue a Vanegas Manta. investigó y está a favor de ustedes. Escúcheme, Lo Vanegas... escuché. Él dice que de lo Yo que ha jamás- examinado no encuentra irregularidades en la delegación. Yo jamás hubiese pensado que tendría la oportunidad, Carlos, de ir a la Asamblea Nacional a exponer nuestros motivos. ¿Sabe quiénes no fueron? Ninguno de los accionantes. ¿Sabe por qué creo que no fueron? Porque ahí estaban todas las autoridades de control. ¿Y qué dijeron por repetidas ocasiones? No se encontró ninguna ilegalidad o irregularidad en el proceso He visto lo que precontractual. Ricardo Vanegas ha dicho. Vamos a lo de los TEUs. Parece que ¿Qué olvidamos pasa muy- con muy los rápido. contenedores? Usted mismo acaba de reconocer que desembarcan unos 8.000 y que la expectativa era 50.000. Sí, ciertamente. No la expectativa. Bueno, la expectativa en función de Sí, los proyectos prometidos. Estaba la Prometidos. refinería del Pacífico Eran allí proyecciones. y sí iba a ser la Manta Quevedo allí. Así es. No se hizo. Así Ahora, es. ¿cómo recuperan volumen de Carlos, operación? yo creo que si en algo de todos estamos de acuerdo en que Manta es un puerto deficitario en carga. Pero si miramos hacia la izquierda o la derecha, dependiendo de dónde estemos parados en el mapa, tenemos 120.000 contenedores en los ríos. El commodity de mayor exportación, 332 millones de cajas de banano produce el país, de los cuales el 40% lo hace los ríos. ¿Por qué no pueden salir esas cajas por Manta? Porque Porque sería no una hay una logística vía adecuada es para a- ahí. Es más esa- corto y más barato traerlo a Guayaquil. Carlos, esa es la respuesta. Y no solamente dinamiza el tema del puerto, sino todo el comercio de la provincia. Pero nos desgastamos en estas peleas, caprichos, no sé si egoísmo. Mire, yo no quiero calificarlo, lo conozco a Raúl, respeto que esté en contra y que opine en contra, y estos temas no los personalizo. Esta es una posición basada en fundamentos técnicos. Si nosotros miráramos como una agenda provincial, la prioridad de esta tan mencionada vía Manta Quevedo, ¿por qué nuestras autoridades políticas, nuestros representantes políticos y autoridades actuales, los gremios, la sociedad civil, ¿por qué no nos ponemos a pelear Inclusive eso? la Guayaquil-Jipijapa, Correa prometió que iba a ser de 4 carriles en toda su extensión para poder habilitar que carga que llega de Manta vaya a Guayas y a los ríos y no viceversa, porque difícilmente iba a haber así. En ese escenario, Nunca se Carlos, hizo la ampliación de la carretera más que entramos de 12 los más kilómetros, 7 perjudicados kilómetros y 5 somos kilómetros. nosotros, pero no nos hemos sentado a llorar en la esquina o en la vereda. ¿Por qué razón? Porque tenemos que continuar. Como el puerto de Manta es un puerto multipropósito, hay que potenciar el resto de sus cargas. Hoy día, por esas bodegas que nos cuestan casi 11 millones de dólares, estamos recibiendo 90.000 toneladas de carga que no ingresaba al puerto Carlos, y si no cumplíamos en un tiempo específico la construcción, esa carga sigue al Pero puerto ahí no han Guayaquil. fallado también ustedes en vincularse mejor, no solo con Manta, con la comunidad manabita, pero porque curiosamente donde más oposición tienen es en la propia ciudad antes Carlos, que en la provincia o fuera de ella. Lo que pasa es que esta oposición la hacen personas que representan algo, o económicamente o políticamente, pero yo quisiera demostrarle, Carlos, este informe. Nosotros nos medimos año a año porque queremos saber qué es lo que piensa la gente de nosotros. La compañía PSG, el señor Reynoso, si no me equivoco, nos entrega un comparativo de imagen, Eduardo Reynoso Es es un gran técnico. un comparativo de confiabilidad y de permanencia. Nuestros números son 92% de imagen positiva, 80% en confiabilidad y 87% en permanencia. Esto hacemos, Carlos, para precisamente saber qué está pensando la gente de nuestra gestión. Pero sí, vamos a encontrar políticos, vamos a encontrar personas con intereses particulares. Recordemos, usted lo dijo, Raúl tiene un puerto propio. Raúl es competencia del puerto de Ahora Manta. resulta entonces que se oponen quienes no pueden controlar el puerto y lo quisieran, y no las razones que yo le he citado aquí. Carlos, los hechos lo dicen. Es más, algunos de ellos pasaron por el puerto de Manta. Mire, Carlos, ellos dicen, el puerto antes producía 8 millones. ¿Sabe cuánto genera hoy día el puerto? 20 millones promedio. En regalías 8 millones. No. del Estado. No. Él decía, el puerto facturaba 8 millones. Eso es Hoy día otra el puerto cosa. de Manta factura 20, 22 millones. Pero había que hacer inversiones
fuertes para poder hacer esto, pues, Carlos. Pero, ¿ustedes creen que están haciendo lo ideal entonces? Nosotros creemos que puede mejorar. Ah, ok, menos mal. Y hemos abierto ¿Y están siempre la dispuestos posibilidad. a revisar Siempre. los términos del Siempre. contrato? Es que esto empezó aparentemente ¿Están dispuestos a revisar los términos del contrato? siempre y cuando sea un manejo técnico y se proteja el equilibrio económico del proyecto. Eso incluye el canon fijo y el variable. Y las inversiones, eso incluye todos los elementos de nuevo. ¿Qué Carlos. fue lo que avanzaron en 90% de acuerdos con Darío Herrera? Mire, Aparte de esto, ¿qué se estaba avanzaron? explorando subir el canon, reducir inversiones, pagar ciertos rubros adicionales. Era una exploración. Pero ¿Qué más? Si está claro que es una exploración, ¿qué más? Básicamente el canon. Es que hoy día, mire lo que mencionaba usted hace un momento, ¿no? O alguien lo mencionó. El equilibrio económico del proyecto. Que la autoridad portuaria está sufriendo por esto. Pero es que el equilibrio económico no sirve para mantener los gastos de la autoridad El equilibrio portuaria. económico para ustedes es 3-1. Es decir, luego de que cubran todos sus costos de inversiones, tener una utilidad tres veces mayor pero promedio estamos que la del hablando- Estado. ¿Ese es el equilibrio económico? El equilibrio económico es que el Estado no tenga o no vea insuficiente la operación, que vea la imposibilidad de pagar sus obligaciones económicas. Esto en el caso de que el Estado se hubiese comprometido con recursos. Ok, lo tengo claro. Aparte de que el equilibrio económico no se mide solamente en ese tipo de Exacto. parámetros. Otra cosa Hay es otros que valores la que tomar en institución cuenta ahí. pública quizás no sea eficiente y, como yo digo, tiene un lucro cesante de $8,5 millones, Carlos. Está claro. Tenemos todavía más que hablar de esto, María Clara. Por supuesto, y tendremos más elementos de análisis al regresar del corte. Los términos de la delegación del puerto de Manta a Agunza pueden y deben ser mejores para el Estado. Solo así puede admitirse que soporten manejos y condiciones que, si aplicaran correctamente la ley, debieron terminar ese contrato hace rato. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. 2 cosas breves. ¿Usted figura en la superintendencia de compañías como representante legal? No. ¿Cómo qué? ¿Quién es el representante legal? Samuel Franco Caicedo. Ya, ¿por qué no es quien interviene él, sino usted? Porque mis competencias son la parte comunicacional y la vocería oficial de la empresa. La una. La otra. En todos estos documentos de conversación o negociación que tuvieron informalmente con el ministro Darío Herrera, ustedes siempre aclaran al final: esta es una reunión exploratoria para el levantamiento de información. Por lo tanto, no corresponde a una mesa de negociación o cualquier acto formal que incida en las condiciones actuales del contrato, ni genera ningún derecho o compromiso de ningún tipo a ninguna de las partes. Eso quiere decir que ustedes no van a tomar en serio nada de lo que han conversado informalmente, o que nada de lo allí acordado es todavía un compromiso legal. Eso quiere decir que nada de eso es definitorio, Carlos. Pero es oficial, es tan oficial que están firmados por los dos representantes, las 4 sesiones. Lo que no podemos, pero con las declaraciones que hemos escuchado, ahora quizás la ciudadanía entienda por qué Agunza interpuso una acción de protección. ¿Por qué? Porque mire el temor que se genera cuando se dicen cosas como que esto empezó y nació mal, como que ya debía haberse dado por terminado. Pero esa es una opinión. Oiga, pero una Esa no es opinión una dicha a un autoridad. inversionista. Ese es un criterio de un está técnico. Bien, pero ¿y el contrato de delegación? ¿Por qué entonces el informe de Contraloría no lo tumba? Okay. ¿Y por qué nos dan la razón en la acción de protección? Queda claro que lo que ustedes han conversado sobre los términos de renegociar la delegación van en serio, pero no son oficiales. Terminantes, así es. Todavía no. Definitivo, perfecto. Hemos explorado esto y lo interesante era que se hubiese continuado con eso. Esa apertura es fundamental. Oh, sorpresa, entra el ministro Ron y hace todo lo contrario y le falta tiempo, como él dice, para terminar el contrato. Debe continuarlo el actual ministro Roberto Luque. María Clara.
Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los términos de la delegación del puerto de Manta a Agunza pueden y deben ser mejores para el Estado. Solo así puede admitirse que soporten manejos y condiciones que, si aplicaran correctamente la ley, debieron terminar ese contrato hace rato. Vera a su manera. Crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Antes de concluir, primera plana de la prensa de mañana. El Universo dice: la ley de eficiencia económica aprobada en la Asamblea. Expreso destaca: Jordán involucró a su familia para tapar bienes de Norero. Y el Diario de Manabí: Wilman Terán seguirá detenido. María Clara. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, señor Salazar. ¿Dejar de notificar al Estado un cambio de los accionistas de Agunza fue más un olvido que una zapada, sí o no? Sí. La segunda, ¿la operación del puerto de Manta debe rendirle mayores regalías o recursos al Estado que las actuales, sí o no? Esa pregunta no puedo contestarla con sí o no. El valor que reconoce Agunza por cada vehículo que se descarga en sus muelles menor a $1 es insignificante, ¿sí o no? No. La cuarta, las observaciones que hizo la Contraloría General del Estado al contrato con Agunza son de obligatorio cumplimiento, ¿sí o no? Para quien se hizo el informe, sí. La quinta, el puerto de Manta, en manos de una concesionaria especializada distinta, ¿puede ser más rentable para la comunidad y para el Estado, sí o no? Incierto. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos. Agradezco a Roberto Salazar por comparecer con la réplica de Agunza y hacerlo solito, íngreme, sin parafernalia, ni escolta, ni asesores. Yo quiero reiterar lo que María Clara Triviño ha dicho a lo largo de esta emisión. Los términos de la delegación del puerto de Manta a Agunza pueden y deben ser mejores para el Estado. Y quiero reiterar en lo que dije al principio, el hecho de que una concesión o una delegación tenga problemas, genere conflictos, dudas, sospechas, rechazos, acciones, malas interpretaciones, no debe servir para que se desista del modelo, sino para que se lo mejore. Indudablemente aquí hubo problemas de origen y de nacimiento que repercuten ahora en el desarrollo del contrato. Pero así como la delegación Agunza es un ejemplo de conflictividad en el puerto de Manta y un caso que debería rendirle mucho mejor y mucho más a la comunidad del Estado, es una lección para aprender sobre cómo manejar mejor las concesiones en vez de desistir de ellas. Los 4 puertos del país están concesionados, 3 de los 4, Esmeraldas todavía no, porque mientras estuvieron en Manta autoridades locales, no despegaron al nivel que debían y que recién ahora quieren lograr. María Clara. El día de mañana tendremos la presencia del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, para hablar respecto a las medidas económicas que están tomando y que van a tomar para salir de los problemas de liquidez de este mes y, por supuesto, otros temas más. Que pasen bien. Muy buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de